Buenas, hoy les vamos a hablar sobre un paradigma multidisciplinario para abordar la heterogeneidad del Gran Caribe. Mi grupo está conformado por Mario Fleling, Elis Arévalo, Valentina Moya, Dilia Díaz y quien les habla Yairis Amaya. Y les voy a hablar un poco sobre la introducción de este tema. Durante su historia e inclusive actualmente resulta más a gusto abordar la problemática del Caribe con un enfoque realista de las relaciones internacionales. Sin embargo, la dificultad de esta problemática pide un procedimiento multidisciplinario que integre puntos de diferentes corrientes, como las dependentistas, las interdependentistas y las constructivas. La pluralidad histórica, política, económica, lingüística y cultural del Gran Caribe demanda el desarrollo de estudios interdisciplinarios para abordar la dificultad y la heterogeneidad del territorio. En las tendencias clásicas, bien sean del realismo defensivo, cooperativo o estadocentrista, continúan buscando un equilibrio o balance de poder, mediante tratados, instituciones y regímenes de estabilidad o de diferentes componentes. En el Caribe, el efecto externo ha sido más grande que en otras zonas, como la latinoamericana, la asiática o la africana, ya que tenía que ver con las islas diminutas situadas en aspectos estratégicos de comunicación marítima, que carecían de unidad territorial y demográfica que pudiese amortiguar la llegada extranjera. Ha sido así como el proceso de conformación social se hizo según los próximos aspectos definitorios de la evolución histórica del área, como unos modos de producción y de composición social étnica llevados desde Europa, un modelo de producción capitalista con base en la esclavitud colonial, un ordenamiento socioeconómico y universal que varía conforme el tipo de producción dominante, los instantes de desenvolvimiento del capitalismo y las variaciones de la demanda mundial. Una estructura social marcada por lo racial, un fenómeno cultural gestado por la imposición de los valores de Europa y por la praxis de raza negra, un efecto multidimensional y totalizador de dominación externa en la que conformaciones sociales antillas evolucionaron según su dinámica especial que difiere de las latinoamericanas generalmente. A pesar de que los inconvenientes del Caribe siguen siendo los mismos y que el realismo y la ponencia por el área continúan vigentes, la región perdió interés con el fin de la Guerra Fría, ya que el Gran Caribe es bastante sensible y vulnerable a la llegada extranjera. Los efectos de la globalización se hicieron sentir en la zona. La globalización se concibe como una expresión teórica de una tendencia mundial que atraviesa entornos nacionales y transversales, que implica flujos de interconexiones entre Estado y nación y parámetros nacionales territoriales que fragmentan, la integra y deshace la fuerza. Bien, mi tema a tratar es una transición mundial en materia de seguridad. Según el documento leído, se dice que en la actualidad se está transitando hacia nuevas tendencias en materia de seguridad, y es que el pensamiento de la gran potencia Estados Unidos enfatiza demasiado en lo que es la unilateralidad y en la guerra preventiva, lo cual sin duda hace mención o hace referencia a esas fuerzas sistémicas que están en correlación. Y más que todo, se habla de ello porque han surgido lo que es conocido como poder duro. Históricamente, y para nadie es un secreto, que realmente el interés de Estados Unidos en América Latina y en el Caribe está guiado por el provecho que puede sacar de ella. Es decir, países con una buena posición geográfica del cual pueda sacar ventaja y el que cuente con recursos naturales son relevantes para este país. Existe una lista en la cual están posicionados los países en los cuales Estados Unidos tiene gran interés. Entre estos está México, que es aquel que cuenta con una frontera de 3.000 kilómetros y el que cuenta con reservas de petróleo. Venezuela, el principal exportador o poseedor de crudo en toda la región. Cuba, el cual fue considerado como una amenaza después de 1954 en aquel contexto de Guerra Fría. Y por último está Guatemala, en el cual tenía intereses bananeros. Es un hecho que a lo largo de la historia, las relaciones internacionales con los considerados enemigos y las alianzas siempre han estado presentes en el diseño y en la ejecución de las políticas de seguridad. Bien, a partir del 11 de septiembre de 2001 y con la guerra de Irak empieza ya a clarificarse una serie de elementos que son parte definitiva y relevante del nuevo orden mundial. Estos se incluyen los países de América Latina y el Caribe.
Desde el 2001 empieza a percibirse nuevos grupos de países que van a ser considerados dentro de las nuevas alianzas y relaciones de Estados Unidos y América Latina. En el tema de seguridad se presentan dos rupturas bastante relevantes. La primera se produce a partir de la caída del muro de Berlín y la segunda en la Guerra Fría con el atentado contra las Torres Gemelas. Después del 11 de septiembre de 2001 resulta claro que los riesgos de seguridad están amenazados. No son los mismos a los conflictos anteriores interestatales y de Guerra Fría, sino que la amenaza ya existía y era más compleja. Todo se complejiza en este momento. Es cuando Estados Unidos inicia esa lucha antiterrorista que va gradualmente, que incluye, por supuesto, la región latinoamericana y la región caribeña, en especial la región andina. Bien, tampoco se escapan aquellos países los cuales despiertan intereses económicos, como se hablaba anteriormente, el petróleo, el comercio, las inversiones y las rutas marítimas. Heterogeneidad y fragmentación. Se dice que la diversidad y la heterogeneidad se han convertido en muchas ocasiones en un obstáculo para la asociación de países. Incluso analistas dicen y señalan que desde la colonización la región del Caribe ha sufrido un proceso de fragmentación dentro y entre diversas subregiones que han conducido a la ausencia de cooperación. Bien, pese a lo anteriormente mencionado, sí se han creado y se han desarrollado mecanismos de cooperación y de interacción que responden a esquemas subregionales. Y en muy pocos casos, debido a la diversidad lingüística y cultural, ha existido la cooperación interregional. Pero un ejemplo de esos mecanismos son las organizaciones creadas como CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe, la Organización del Caribe, por otro lado está el Comité de Desarrollo y Cooperación y la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, debido a que el Caribe es realmente más heterogéneo que otras áreas del hemisferio, ya que consta de 30 islas y el istmo centroamericano, el cual tiene diferentes historias, diferentes procesos jurídicos, posee márgenes de autonomía demasiado variados y precarios, además de que ostentan diversidad de niveles de desarrollo y de grupos étnicos, factores que como se mencionó anteriormente y al principio constituyen un obstáculo para que se pueda co-crear y se pueda ejecutar los mecanismos de relacionamiento. En la actualidad, los países caribeños son en su mayoría exportadores netos de capital y presentan resultados negativos tanto en su balance de pagos como en el balance de cuenta corriente. En materia de exportaciones, aquellos que no dependen del turismo o del sector financiero son monoexportadores de productos agrícolas, o en el caso de Trinidad y Tobago de petróleo, y en materia de cooperación, además de la ayuda bilateral, todos los países del CARICOM son receptores de cooperación multilateral que proviene principalmente de la Unión Europea. Hola, mi nombre es Elis Arevalo y les voy a hablar sobre la inserción tardía de Colombia en el Caribe. Bueno, a pesar de su ubicación geográfica, Colombia descuidó su presencia en el Caribe tan solo después de 1980. Se comenzó a reflexionar sobre el área centroamericana debido a la conformación del grupo de Contadora. En este encontramos 4 aspectos que inciden en el desarrollo tardío, como lo son las características y tendencias de la política exterior, la pérdida de Panamá en 1903, el marcado anticomunismo de la política exterior colombiana que deriva de las relaciones de Estados Unidos y la posición de Colombia durante muchos años frente a Cuba. Y por último y no menos importante, la ausencia de una política marítima en Colombia. Pocos hechos han dejado una huella tan profunda para la inserción internacional colombiana como la pérdida de Panamá en 1903, que convirtió a Colombia en un país introvertido, es decir, que a pesar de pensar en sus múltiples pertenencias, tiene una baja actividad y mira más hacia la parte continental que a la marítima. A pesar de que este haya sido un país tan convulsionado, no ha habido otra circunstancia como la pérdida de Panamá que haya incidido tanto en la orientación de las relaciones internacionales de una dimensión tan solo comprobable con el tema de las drogas ilícitas al finalizar el siglo XX. El descuido de Panamá por parte de Colombia, así como el excesivo centralismo de la Constitución de 1886
alimentando por la diplomacia del Gran Garrote de Teodoro Roosevelt, incidieron en su separación. Esta pérdida dejó una huella muy profunda y un resentimiento transitorio frente a los Estados Unidos que sería revertido por medio del Tratado Urrutia. En ello encontramos que este ha sido finalmente durante el gobierno de Marco Fidel Suárez. No obstante, con la declaración de Nicaragua en 1980, en la que el gobierno sandinista argumentaba la invalidez del Tratado Bárcenas, Guerra suscrito en 1928 y ratificando en 1930, Colombia reaccionó e inició una política más activa y orientada a continuar la definición de sus límites marítimos. A pesar de estos tratados de poseer vertientes hacia el Caribe y el Pacífico, de que un 50% de su superficie corresponde a un área marítima e insulares, Colombia carece de una política marítima. Se requiere diseñar y poner en práctica un marco jurídico e integral que cubra todos los sectores de la actividad marítima. En cuanto a San Andrés y Providencia, las islas han estado apartadas del centro del país y carecen, y pareciera que los intereses del gobierno central es más coyuntural que permanente. No obstante, los raizales son colombianos y a ellos no les interesa para nada Nicaragua. En cuanto a los movimientos autonomistas, lamentablemente Colombia no fue un colonizador tradicional, sino que cometió el error de buscar colombianizar las costumbres, la historia y la cultura de una población que tenía un arraigo diferente. Otra era su cultura musical, su religión estaba basada en los bautistas y adventistas, y su inglés era bastante británico, era más británico que norteamericano. Sobre las crisis que afronta el archipiélago existen versiones encontradas para el presidente de la Asamblea Departamental, Abel. Colombia tradicionalmente ha tenido olvidadas las islas. No han entendido a los isleños y solo hace presencia cuando las pretensiones de Nicaragua le exige pellizcarse. En ese sentido, le agradan las pretensiones de Nicaragua porque hacen que desde Bogotá se acuerden de nosotros. Con San Andrés Providencia se tiene un vínculo jurídico y marítimo que se ha distinguido más por una concepción de seguridad del Estado de defensa y territorialidad que por un bienestar de población en la isla. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Moya. El día de hoy mi tema a tratar es hacia una nueva concepción de seguridad entre el Estado y el individuo. Bien. El concepto de seguridad ha tenido una transición debido al enfoque que presenta no solo en el Estado y el territorio, sino también en el individuo. El concepto de seguridad es polémico y confuso debido a las maneras distintas de entenderse. Aquí tenemos tres características. La primera es diferentes visiones de los países. La segunda, el cambio frente al tipo de amenazas. Y la tercera, multidimensionalidad del concepto. Por otro lado, en el país de Colombia, la definición de seguridad siempre ha tenido una concepción tradicional, teniendo un abordaje más amplio, incluyendo factores políticos, militares, sociales y económicos. Es por ello que los pequeños estados insulares plantean una visión multidimensional de la seguridad, formulando así una gobernanza regional, señalando como parte de estos aspectos relacionados con las medidas para el fomento de la confianza, actividades criminales e internacionales, tráficos ilícitos de drogas, el de armas, la delincuencia y la concepción de vulnerabilidades ambientales y económicas. Muchas gracias. Por otra parte, les voy a hablar sobre la seguridad en el Caribe. Los pequeños estados insulares plantean una visión multidimensional de seguridad que incluye aspectos económicos, políticos y sociales. Al mismo tiempo formulan una gobernanza regional.
Bueno, adicionalmente, los pequeños estados insulares señalan como parte de su seguridad aspectos relacionados con medidas para el fomento de la confianza, el control del tráfico de drogas y tráfico de armas de fuego y de otras actividades criminales internacionales. La seguridad de los estados del Caribe tienen características peculiares que los hace particularmente vulnerables y susceptibles a los riesgos y amenazas de carácter multidimensional y transnacional, que incluyen factores políticos, económicos, sociales, de salud, ambientales, geográficos. Es por ello que, como ya se ha notado, las amenazas a la seguridad comprenden tráfico ilícito de drogas, de armas, la delincuencia y la corrupción, vulnerabilidad ambientales y económica, en particular en relación con el comercio, susceptibilidad ante los desastres naturales y el transporte de desechos nucleares, y las crecientes incidencias de la pobreza. Asimismo, el tratado dio vida al Sistema de Seguridad Regional del Caribe en 1996. Otorga prioridad a las drogas ilícitas e inmigración en el medio ambiente. Dos hábitos orientan a la relación de Colombia con el Caribe: la economía con el CARICOM y el político con la Asociación de Estados del Caribe. Mi nombre es Tilia Díaz y yo le voy a explicar en qué consiste la Asociación de Estados del Caribe, cuáles son sus propósitos y cuál es la importancia que esta tiene ante Colombia. La Asociación de Estados del Caribe es un organismo creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 24 de julio de 1994, con el propósito de identificar y promover la consulta de la cooperación y la acción concentrada entre todos los países del Caribe, especialmente en las siguientes áreas focales, como lo son la facilitación del comercio, el turismo sostenible, el transporte, la gestión de riesgos de desastres y Mar Caribe. Los objetivos de esta asociación son el fortalecimiento de la cooperación regional y del propósito de integración con el propósito de crear un espacio económico amplio en la región, la preservación de la integridad medioambiental del Mar Caribe, considerado como patrimonio común de los pueblos de la región, y la promoción de desarrollo sostenible del Gran Caribe. La Asociación de Estados del Caribe es importante para Colombia porque esta asociación es un espacio prioritario para Colombia por el potencial que esta ofrece para el fortalecimiento del diálogo y la cooperación con los países del Gran Caribe, y como espacio para la proyección internacional en esta región. Colombia fue elegida para la vicepresidencia del Comité Especial de la Cooperación y la Movilización de los Recursos para el periodo 2022 y 2023. Colombia ha tenido una importante participación como vicepresidente de la Comisión del Mar Caribe de la Asociación y en la elaboración de una hoja de ruta para el reconocimiento del Mar Caribe como área especial en el contexto de desarrollo sostenible. Colombia considera que la conservación del Mar Caribe es un tema prioritario para la Asociación de Estados del Caribe.